XIX, el entonces presidente de la República Oriental de Uruguay, Juan Bautista Iriarte Borda, ordenó construir una opulenta y majestuosa mansión. Materiales traídos de Francia, madera fina, lujos inimaginables para la época. Su esposa, doña Matilde Baños, seguía la obra con entusiasmo y, sin embargo, el 25 de agosto de 1897, un disparo directo al corazón terminó con la vida del mandatario. Fue el único magnicidio en la historia del país. Iriarte Borda jamás llegó a habitar su obra en vida. Cuando la viuda y su familia finalmente se movieron al castillo ya terminado, la atmósfera se volvió tensa. No pasó mucho tiempo antes de que doña Matilde confesara a su círculo íntimo un secreto. Su esposo desvivido caminaba por los pasillos en las madrugadas. Escuchaba sus pasos pesados durante las noches oscuras de tormenta. Veía su sombra en los ventanales altos. Desesperada y sumida en el terror absoluto, la familia terminó huyendo del lugar y dejándolo abandonado a su suerte. Décadas más tarde, investigadores de la Asociación Uruguaya de Investigación Paranormal concluyeron que la estructura no solo estaba habitada por fantasmas, sino que fue edificada exactamente sobre un vórtice energético. A esto se suma que Iriarte Borda era masón e introdujo perturbadora simbología oculta y alquimia en los techos del palacio. Quienes han trabajado ahí como guardias de seguridad narran experiencias que harían que a cualquiera se le erizara la piel. El sonido de puertas de madera cerrándose de golpe en salas completamente vacías. Pero lo más aterrador se encuentra en el gran salón central. Ahí cuelga un enorme y antiguo retrato del expresidente Iriarte Borda. Una pintura al óleo donde se le ve con su traje oscuro y sus espesos bigotes blancos. Testigos afirman que no importa en qué rincón de la habitación te pares, los ojos pintados del cadáver te siguen fijamente con una mirada gélida. Y si te atreves a sostener la mirada por un tiempo, puedes escuchar su voz justo detrás de ti. Si caminas por la emblemática Plaza Independencia de Montevideo, es imposible no maravillarte con la imponente silueta del Palacio Salvo, una obra maestra arquitectónica que en su momento fue el edificio más alto de Sudamérica. Pero detrás de su fachada de hormigón y su elegancia esotérica, se esconde una colmena de fenómenos paranormales que ha vuelto locos a decenas de residentes. El palacio está envuelto en misterios desde su mismísima concepción, diseñado con una fuerte carga de simbología masónica y referencias a la Divina Comedia de Dante. El edificio parece actuar como una gigantesca antena para lo sobrenatural. A lo largo de décadas, inquilinos de los pisos superiores y personal de mantenimiento han reportado avistamientos que desafían a toda lógica. El más famoso de ellos es conocido popularmente como el fantasma de Canterville o el hombre de la galera. Se trata de una silueta perfectamente definida de un caballero de la alta alcurnia, vestido con trajes del siglo pasado y un elegante sombrero de copa. Deambula por los pasillos infinitos y escaleras de caracol del palacio. Lo aterrador de esta entidad no es solo su aparición. Los testigos dicen que cuando buscan acercársele, se desvanece doblando alguna esquina o simplemente desaparece en el aire, dejando un olor a flores de cementerio. Se dice que si estás caminando solo por los pasillos internos en altas horas de madrugada, puedes escuchar un eco de bastón golpeando el suelo de mármol, acercándose lentamente hacia ti desde la oscuridad. Si escuchas este sonido, la recomendación de los expertos es una sola: no mires hacia atrás.
en el coqueto barrio del Prado, un lugar turístico de día rodeado de bellos jardines, de noche el escenario de una pesadilla victoriana. El Museo de Bellas Artes Juan Manuel Blanz custodia una de las leyendas más tristes y perturbadoras del continente. Para entender el horror actual, debemos viajar al siglo XIX y conocer a Clara García de Zúñiga, una mujer de la alta sociedad montevideana, hermosa pero con un espíritu transgresor a la sociedad. Su propio padre, un hombre frío, codicioso y despiadado, junto con su entorno, la acusaron de locura, con el único y macabro fin de arrebatarle su inmensa fortuna y encerrarla para siempre. Clarita fue confinada en el lúgubre e inhóspito altillo construido especialmente para aislarla del mundo. Ahí pasó sus últimos días, perdiendo la cordura realmente debido al sufrimiento, gritando hacia la nada, mirando fijamente a las paredes. Hoy en día, el edificio es un museo, pero el alma atormentada de Clarita se niega a descansar en paz. Los trabajadores nocturnos evitan a toda costa la zona alta. Aseguran que se escuchan ruidos de pasos desesperados en el sótano, lamentos ahogados y sombras que se mueven sigilosamente entre las obras de arte. Pero lo verdaderamente terrorífico gira en torno a su retrato infantil, una pintura realizada por el mismísimo Juan Manuel Blanes, cuando Clarita era apenas una niña de 8 años. El cuadro muestra a una pequeña vestida de rosa con una mirada perturbadoramente madura para su edad. Existe una regla implícita y maldita entre las autoridades del museo. El cuadro de Clarita jamás debe ser movido de su lugar. En raras ocasiones en las que se ha cambiado de pared para alguna exhibición temporal, desastres inexplicables ocurren por el sitio. Alarmas de seguridad se encienden solas a mitad de la noche. Las luces parpadean hasta llegar a estallar los focos, y los sensores de movimiento detectan presencias corriendo por el lugar. Como si el espíritu atrapado de la mujer exigiese a base del terror que no alteren el único espacio que le quede en este mundo. Saliendo de la capital, la costa uruguaya no ofrece refugio contra el horror. Al contrario, los paisajes naturales potencian las energías oscuras. En el departamento de Maldonado, erguido como un monumento a lo prohibido, se encuentra el castillo Pitamiglio de las Flores. Humberto Pitamiglio, un célebre arquitecto y acaudalado alquimista, construyó este lugar y no como una vivienda común, sino como un laboratorio de energías cósmicas y espirituales. La edificación carece de sentido arquitectónico. Hay pasillos que no conducen a ninguna parte, puertas suspendidas en el aire que dan al vacío y habitaciones ocultas tras paredes falsas. Los turistas que asisten a las visitas guiadas diurnas suelen tomárselo como una curiosidad. Al ingresar a ciertas habitaciones específicas cargadas de simbología hermética, las personas sanas comienzan a experimentar dolores de cabeza, mareos severos y ataques de pánico o angustia repentina sin motivo aparente. Los investigadores sugieren que las paredes del castillo continúan vibrando con los rituales de transmutación y convocaciones que Pitamiglio realizaba en la más oscura intimidad de la noche allí. Y si avanzamos hacia Canelones, en el balneario de Villa Argentina, nos topamos con el Águila de Atlántida, una imponente estructura de piedra con forma de cabeza de ave marina gigantesca que mira fijamente al océano. Aunque los registros oficiales dicen que fue construida como un simple refugio de lectura y descanso para un millonario, las leyendas locales pintan un cuadro más siniestro.
Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, se rumoreó fuertemente que el sitio funcionaba como un faro de contrabando, o peor aún, un templo para reuniones de sectas esotéricas y ocultistas de origen europeo. Los pescadores y lugareños evitan la playa que rodea el Águila cuando cae el sol. Aseguran que desde las ventanas que simulan los ojos del ave emergen luces anómalas de colores imposibles que bailan sobre las olas. Sonidos similares a cánticos coreales en idiomas antiguos desconocidos que flotan en el viento marino, como advirtiendo a la gente que acercarse podría costarles algo mucho más valioso que la vida, el alma. A unos 21 kilómetros de la costa de Montevideo, en medio de las aguas turbias del río de la Plata, emerge una lengua de piedra y desolación, la Isla de Flores. Hoy es un paraje abandonado, coronado por un faro solitario. Pero en el siglo XIX, este lugar fue el mismísimo purgatorio en la tierra. La isla albergó un lazareto, un hospital de cuarentena donde se confinaba a los inmigrantes que llegaban en los barcos infectados de fiebre amarilla, cólera o peste. Aquellos que tenían la desgracia de dar positivo eran arrojados en este islote. La gran mayoría jamás volvió a pisar el continente. Murieron en la más absoluta soledad, y sus cuerpos fueron sepultados en un cementerio improvisado allí mismo, por si fuera poco. La isla funcionó como una brutal cárcel política. Quienes han tenido que pasar la noche en la isla, científicos, personal de la Armada o encargados de mantenimiento del faro, describen una terrible opresión insoportable. No hay árboles, solo ruinas de piedra devoradas por la maleza. Los testimonios coinciden en un fenómeno espeluznante. Cuando la noche cae y el viento del océano brama con fuerza, se empiezan a escuchar lamentos colectivos. Son quejidos de dolor, llantos de niños y rezos desesperados en diferentes idiomas que parecen brotar directamente del suelo de piedra. Los pescadores locales aseguran que, en las noches de niebla espesa, se pueden ver siluetas translúcidas caminando o arrastrando los pies por la orilla, esperando eternamente un barco de regreso que nunca llegará. La Isla de Flores no es solo un pedazo de tierra, sino más una fosa común flotante. Fundado a finales del siglo XIX, este importante complejo de salud mental ha sido el contenedor de las mentes más perturbadas, los diagnósticos más desgarradores y los crímenes más atroces cometidos por personas bajo estados de demencia absoluta. Sin embargo, no son las historias clínicas lo que hiela la sangre de los pocos que logran adentrarse en sus áreas clausuradas, sino lo que habita en su vieja capilla y en el sótano. A lo largo de los años, el personal de salud y los técnicos de mantenimiento del hospital han registrado perturbadores testimonios sobre el ala abandonada, la leyenda urbana más temida por los propios funcionarios. Habla de un hombre vestido enteramente de negro que, décadas atrás, logró burlar la seguridad y se encerró en la capilla del hospital para llevar a cabo un brutal ritual satánico. Se dice que no buscaba escapar, sino abrir un portal, un anclaje para algo infinitamente peor. Quienes han tenido que caminar cerca de la capilla o descender al sótano para revisar las antiguas tuberías describen sensaciones físicas abrumadoras, mareos repentinos y caídas drásticas de temperatura de más 10 grados en cuestión de segundos. Un rancio olor a azufre, humedad, que provoca náuseas instantáneamente en uno. Pero hay algo peor. En el sótano, donde la oscuridad es total,
Los investigadores de lo oculto han captado sonidos que desafían a toda lógica. El arrastre violento de muebles de hierro que ya no existen en el lugar. El eco sibilante de voces que repiten, en un murmullo indescifrable, los nombres de los vivos que caminan por pisos superiores. Los pocos vigilantes que osaron mirar hacia el final de esos pasillos con sus linternas juran haber visto sombras antropomórficas, masas negras, más densas que la propia oscuridad, que se estiran y reptan por las paredes a velocidades imposibles. El Hospital Vilar de O no solo alberga la locura de este mundo, parece contener la agonía del más allá.